Salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. Salud aumentará. Aquí estamos de regreso con ustedes. Ya la señora Parcia Sansari está esperando por nosotros, pero vamos primero a leer la hoja de vida de Parcia. De las tantas cosas que ella ha hecho, lo vamos a resumir. Parcia Sansari es dominicana, economista, con posgrado de Administración Financiera y maestría en Gerencia y Productividad. Tiene además formación profesional adicional en facilitación de procesos sinergénicos, inteligencia conversacional, psicoterapia sistémica integral y recuperación y adaptación psicosocial en procesos de cambios. Tiene 19 años de experiencia como facilitadora, educadora, consultora y mentora para ejecutivos y sus equipos en varios países de América Latina y del Caribe. Su especialidad es ayudar a individuos y grupos a encontrar maneras de acceder a sus capacidades naturales y potenciales utilizando el enfoque sistémico y así abordar los retos en la comprensión más profunda y encarnada de la naturaleza humana. Esto es importante ver cuál es la finalidad que tiene Parcia Sansari de llegarle a ustedes. Lo que quiere es que ustedes tengan la comprensión de cómo poder trabajar sus entornos y de cómo ser más productivos y poder hacer verdaderos cambios. En este momento está afiliada a la Asociación Latinoamericana de Facilitadores ALFA, a Global Facilitation Service Corps, al equipo de pensamiento estratégico y a la Asociación Internacional de Psicología Positiva. Así que con nosotros, la señora Parcia Sansari. Dios te bendiga, amiga, cuñada. Como familia. Muchísimas gracias. Hasta que se nos dio, ¿verdad? Así es. Qué bueno, Parcia. Saluda a tu público que nos ve, déjame decirte, en todos los Estados Unidos, en islas del Caribe, en Europa y también aquí en Dominicana. Wow, pues este es un saludo internacional. Estoy muy contenta de poder estar en este espacio donde sé que tienes un interés de llevar conocimientos, herramientas para potencializar esa posibilidad de bienestar que tenemos todos, ¿no? Y que muchas veces vemos mermadas por situaciones de la vida, a veces situaciones cotidianas, que nos sacan de esa posibilidad de vivir en bienestar. Entonces te agradezco por la invitación y te felicito también por este espacio que tienes. Gracias, gracias. Ya prácticamente 15 años y, por ejemplo, hoy me encontré con personas diferentes porque te encuentras en diferentes situaciones, supermercados, en la calle, en el canal donde estaba, y decir que este programa les ayuda a cambiar, les ayuda a ver la vida diferente, pues nosotros nos sentimos de verdad que muy honrados porque sentimos que lo que estamos haciendo vale la pena. Por eso estás aquí hoy, porque parte del problema grande que tenemos nosotros las personas es que no entendemos qué son las creencias, qué son las lealtades, y por eso somos tan poco tolerantes. Por eso creemos que la verdad siempre es nuestra, y esto hay que estarlo mencionando constantemente. Así que vamos a empezar, Parcia, definiendo creencias y verdades y la diferencia. Claro. Sí, mira, lo primero que quiero también es como precisar que vamos a hablar aquí de estos temas que tienen una profundidad muy, muy importante, muy, muy fuerte y que están arraigadas en muchos conocimientos y muchas investigaciones de las neurociencias. Sin embargo, vamos a tratar de explicarlos y de ponerlos en palabras que sean sencillas, y durante este tiempo vamos a darles un abordaje buscando más lograr cierta comprensión de algunos aspectos que podemos manejar en el día a día, pero muchos de estos términos tienen un abordaje mucho más profundo y requieren para su completa comprensión y aplicación un poco más de conocimiento y de trabajo. Con relación a las creencias, hay una forma muy, muy, muy fácil de definirla.
y es que una creencia es un pensamiento que yo adopto, que yo elaboro a partir de una experiencia, ¿no? Que yo pueda tener. Puede ser una experiencia personal, algo que vivencio, o puede ser también algo que veo a otra persona vivir y a través de tener contacto con esa información, con esos eventos, yo puedo elaborar una creencia. Esta forma como una especie de conclusión que vamos elaborando, muchas veces la hacemos para darnos una respuesta o para organizar una información que puede no estar muy clara en nosotros. Cuando hablamos de creencias en el ámbito de la psicoterapia, muchas veces buscamos identificar cuáles son esos pensamientos, esas ideas, esos conclusiones o juicios que podemos tener acerca de ciertos temas. Cuando en psicoterapia trabajamos las creencias, es un poco para identificar cuál es la base que sustenta algunas conductas que manifestamos, ¿no? Normalmente, desde la psicoterapia también vemos las creencias como ciertos hilos que nos ayudan a entender como esa a veces madeja un poco enredada con la que llegan nuestros consultantes, ¿no? Al trabajo terapéutico y entendiendo cuáles son sus creencias, podemos identificar algunas, cómo sustenta esto, las conductas o las situaciones que puede estar manejando ahora. Las lealtades, por otro lado, son más bien unos patrones de conductas, ¿no? O una programación interna que tenemos ya también como adultos y que obedecen y que muchas veces provienen de nuestros entornos de formación. Cuando hablamos, por ejemplo, de lealtades familiares, podemos entonces decir que es esta forma en que este primer sistema al que pertenecimos, que fue nuestra familia, determinó algunos de los dictámenes o de las reglas o de los valores o de la normativa de ese entorno familiar. ¿Ok? ¿Qué pasa con estos dos aspectos y por qué es importante desde el trabajo terapéutico poderlos identificar y ayudar al consultante a que los pueda ver? Es que muchas de las situaciones presentes tienen arraigo en estos dos elementos, en las creencias y en las lealtades familiares. Una pregunta, Parcia. Uh-huh. Hablando del temperamento y del carácter, ¿qué tanto influyen las creencias y las lealtades? En esta formación del individuo, ¿no? De su Sí. temperamento, claro, influye muchísimo, porque muchas veces estas creencias y estas lealtades familiares vienen unidas a algo muy importante, ¿no? Que es la permanencia o la pertenencia a ese sistema familiar. Si yo quiero ser parte, si yo como individuo o como niño, ¿no? Cuando en las primeras etapas necesito sentirme amada, sentirme protegida, sentirme parte, pues muchas veces voy como moldeando un poco lo que es como mi instinto natural, ¿no? Como esa energía con la que vengo a la vida, se va moldeando para poder como entrar en los parámetros de ese sistema familiar. A veces ocurre que se da como una completa, como que se amolda bien a esto, ¿no? Y termina siendo como una réplica de todo lo que la familia va, ¿no? Como aportando y va alimentando como patrones de conducta y de manejo en los individuos, o también a veces se da esta rebeldía y como esta revelación a todo, ¿no? Lo que se recibe desde la educación del hogar. Entonces, el temperamento, el carácter va moldeado mucho por esos sistemas a los que vamos perteneciendo a lo largo de la vida, siendo la familia el primer sistema, ¿no? Al que pertenecemos y al que buscamos de alguna forma encajar, como ser parte, identificarnos y para poder mantener ese sentido de pertenencia y de amor muy importante en todo momento. Marcia, ¿y por qué es tan difícil para las personas cambiar, soltar esas creencias? O sea,
cuando hablamos de que son arraigadas, porque bien lo dijiste, si nosotros nos vamos a esas creencias que se ven en el mundo religioso, creencias en el sistema familiar, creencias en el sistema político, o sea, de dónde naciste, o sea, del campo donde eres, de claro. cómo te educaste, o sea, y totalmente arraigadas, que solamente vemos y entendemos es eso, y por más que alguien quiera mostrarnos lo contrario, decimos que no. Claro. La verdad es cómo yo puedo desarraigar, cómo yo quedo convencida por Claro, alguien o por algo para poder cambiar esas creencias. claro que sí. Mira, lo primero es, normalmente cuando nos vemos en la necesidad como adultos de visitar y de revisar ese sistema de creencias, esas lealtades de mi familia, o lo que también llamamos esos introyectos, porque toda esta información llega normalmente en la etapa de la niñez a nosotros, ¿no? Y hay que entender algo, y una vez lo hablábamos, y recuerdo que te sorprendiste mucho con mi respuesta, que te decía, es que mucho de esto tiene una base de amor. O sea, Sí, todo esto me fue entregado en un contexto de amor. sí. Y muchas veces lo que ya de adulto yo identifico que puede ser un obstáculo o algo que me está limitando en este momento, como llegó a mí y como lo recibí, fue en un contexto de amor. Por ejemplo, No fue una madre, impositivo, exactamente. exactamente, Sí, una madre al momento y un padre, al momento de criar y de educar a su hijo, le da lo que entiende que es lo mejor, ¿no? Claro que muchas veces esto que le transmites en la vida adulta de esta persona puede ser una limitación. Ahí es donde es necesario mirarlo y darle como un nuevo enfoque. Voy a ponerte un ejemplo. Me tocó trabajar hace un tiempo con una ejecutiva y ella fue a consulta privada. Y cuando estábamos mirando, ella justamente va a consulta porque identifica que tiene un problema muy serio para hablar, para construir, debatir, eh, oponerse incluso a ideas con personas adultas. Y resulta que en su equipo hay una persona que es un poco más mayor y con la que ella necesita tener estas conversaciones donde en algún momento le trace pautas, sí, contradiga algunas de las sí. informaciones y eso les ocasionaba una dificultad enorme, incluso el equipo, a A ella, ella. enfrentarse a esa persona más Exacto, ella adulta, decía, quien le yo debe no, respeto. claro, y cuando comenzamos, bueno, este fue, digamos, que lo que la lleva a la consulta. Y cuando comenzamos a trabajar, y el asunto fue muy serio, porque para ella su equipo, las otras personas del equipo le estaban cuestionando que ella no confrontaba a esta persona como lo hacía con los demás, ¿no? Entonces, ahí es donde ella identifica que sí, que hay algo como que no le permite. Y bueno, cuando estamos en el trabajo terapéutico, resulta que ella identifica que hay un introyecto muy fuerte, que ella identifica que viene de su sistema familiar, y es algo que escuchamos mucho todos en nuestra formación, especialmente en América Latina, y es que con las personas mayores no se discute, ni se Exactamente. contradice, ¿no? Ella vino educada así. Así, entonces a una persona mayor, mi mamá cuando habla, y tú lo sabes muy bien, hay que ver cómo uno va a ayudarla a que varíe ese pensamiento, pero de frente contradecirla, eso como que no. Y eso es una Entonces, lealtad, esa puede ser una lealtad, un patrón, no necesariamente no una una creencia, norma. porque si yo la pienso, digo, Ajá. contra, pero si yo sé que aunque ella sea mayor, más mayor que yo sé que esto es la razón, pero por lealtad no lo hago. Por lealtad a mi sistema familiar, donde me enseñaron, me inculcaron de que con las personas mayores no se discute. Entonces yo por ser leal a esa formación que recibí, entonces ahora puedo tener esta limitación. Pero identificándola y pudiendo hacer un trabajo terapéutico con ella, porque muchas veces no se trata de negar todo lo que recibimos
o de negar que hubo una muy buena intención al darte esta formación, ¿no? Al transmitirte esta norma. eh, hay una base muy buena, solamente cómo yo puedo adecuar eso ahora a mi vida adulta, donde manejo otros contextos y otros escenarios. Vamos, mira, vamos a hablar de esto después de la pausa, Parsa. O Excelente. sea, vamos a ver esa pregunta, cómo yo manejo esta situación. Señora, Claro. vamos a la pausa comercial. Les dije que este tema es sumamente interesante. Yo no sé si podremos hacerlo una sola entrega. Si no se puede, vamos a seguir. Pero venimos de la pausa con Parce hablando de creencias y lealtades. Hay solución. Tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. A tu salud, aumentará. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Hay solución. Tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. A tu salud, aumentará. Aquí estamos de regreso con Parcia Sansari. Estamos hablando de un tema sumamente interesante, si es que estás sintonizando ahora, las creencias y las lealtades. Y antes de irnos a pausa, la señora Parcia hablaba de cómo identificar esas lealtades, que es lo que no nos permite a nosotros abordar las situaciones que tenemos enfrente como debemos abordarlas. Parcia, retomando el tema de nuevo, háblame de qué manera, después que nosotros identificamos la situación, entonces podemos actuar y podemos entonces tener una buena conversación y unos buenos resultados con esa persona que estamos. Sí, una forma, me voy un poquito atrás, una forma de identificar si esta situación que tengo en este momento está asociada o tiene algún vínculo con una creencia o una lealtad que quisiera mantener a mi sistema, la forma como damos como el primer paso para abordar esto es haciéndonos la pregunta, ¿qué puede haber detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? Si yo identifico, por ejemplo, como el caso que hablábamos antes de esta persona que reconoce que tiene una dificultad para poder tener un diálogo, una conversación de confrontación de ideas con una persona adulta y se ve, ¿no?, que tiene como este impedimento y que no accede de la misma forma que lo hace en otros espacios y con otras personas. Y si ya entonces yo me veo en el conflicto, ¿no?, y lo puedo ver en mí, la pregunta es, ¿qué puede haber detrás de esto? O sea, ¿qué es lo que me está pasando a mí con esto? Igualmente, cuando veo una situación de conflicto, de dificultad que es reiterativa en mi vida, también es el momento de preguntarme, o sea, ¿qué me está pasando a mí con esto? ¿Qué puede haber detrás de esto? Y en el trabajo terapéutico, una vez que ya identificamos si es un tema que tiene que ver con creencias o con lealtades a ciertos sistemas en los que hemos estado involucrados y que fueron impactaron nuestra educación, entonces es comenzar a hacer un trabajo, primero de reconocerlos, de poder identificar dónde tienen su origen. Y siempre me gusta, cuando lo trabajo desde la psicoterapia, facilitar la comprensión del momento en que eso nos es entregado y cuál es, como digamos, el contexto de amor que se puede estar dando, ¿no? Y poder honrar esto y luego entonces sí darnos el permiso de hacer algo diferente. En el caso de esto que te decía, de yo ahora reconozco que Parcia, sí puedo. perdón, déjame interrumpirte. Para mí es tan importante lo que tú acabas de decir. Tú Ok, acabas de decir cómo nosotros nos podemos dar el permiso de claro, hacer algo diferente.
Claro que sí. que ese algo diferente quizás no va a estar de acuerdo con las creencias del otro, Ujú, que nosotros estamos plenamente convencidos de que no daña, exactamente. pero por el tema de creencias de la otra persona, pues nosotros vamos a estar siendo rebeldes, incluso podemos llegar a ser llamados rebeldes. Claro que sí. Así es. Y ese es el primer pacto interno que hay que hacer. ¿Desde dónde lo voy a hacer? Y cuando digo darme el permiso de hacerlo diferente, es porque no, no es algo que puede venirme de afuera. O sea, muchas veces, y yo sé que lo vamos a reconocer, muchas veces nos dicen personas, tienes que hacerlo diferente, tienes que cambiar en esto, pero hasta que no hay una Un decisión convencimiento, interna, sí. y muchas veces si es algo muy fuerte de mis creencias, muy fuerte de mi tema de lealtad familiar, yo me debo de dar el permiso. Y ese es un trabajo interno muy importante que puede requerir el acompañamiento de un terapeuta para que esa acción que vas a emprender diferente a lo que recibiste como instrucción, la puedas hacer desde un lugar de amor para ti y de amor también para tu propio sistema. ¿Por qué? Porque si yo en esto que voy a hacer diferente me concentro solamente en lo que voy a perder o en el daño que puedo hacer, no lo voy a hacer. ¿Ok? Es importante, oye, importantísimo, Claro, de verdad, parce, lo que está diciendo, ¿eh? O sea, sí. fíjate, estamos hablando de consecuencias, Ujú, positivas o negativas, como se vean. O claro. sea, si ese cambio de actitud a través de un cambio de creencia, ¿qué Ujú, yo voy a generar hacia mí o hacia los demás? exactamente. Me Exactamente. tengo que preguntar, si yo hago el cambio, ¿qué yo voy Ujú, a generar en mi beneficio y qué voy a generar en beneficio del otro? O si me voy a perjudicar, o si voy a sentir que perjudico la estabilidad y de la otra persona, la felicidad, claro, porque así que uno piensa, parce. claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, yo recuerdo, voy a permitirme hacer una anécdota personal, y yo cuando decidí mudarme sola para mi sistema familiar más íntimo fue una gran situación, ¿no? Lo recuerdo Porque lo recuerdas. Y recuerdo que mi perfectamente. mamá muy preocupada me dijo, es que no te has casado y una mujer para mudarse, salir de su casa, necesitaría, ¿no? Como tener la estructura del sistema familiar al que va a entrar, ¿no? Estar casada, tener Eso un es una compañero. creencia o una lealtad. Es una creencia que Una se convierte creencia. en una lealtad, ¿ok? Exacto. Entonces, Te para yo estamos ser siguiendo. leal a mi sistema familiar, entonces necesitaré hacer ese paso en la forma como está estructurado en mi sistema que ocurra. Y mi mamá me decía, una mujer no vive sola, una mujer seria no vive sola. Entonces, ahí hay un principio de amor, de protección. Pero ¿qué pasa? Esto funcionaba en un contexto que no es el que yo como mujer estoy manejando en este momento. Entonces, ahora, al momento de tomar una decisión de esta, sí necesitamos tomar el cuidado primero para nosotros y también para el sistema al que queremos seguir perteneciendo y al que queremos mantener honrándolo, ¿no? Y ahí es donde muchas veces se hace un poco difícil. Y siempre cuando tratamos estos temas dentro de la psicoterapia, en los contextos de trabajo psicoterapéutico, necesitamos que la persona entienda bien las consecuencias del paso que va a dar. Del paso que va a dar. Y Así siempre me es. gusta decir que un psicoterapeuta no impone una idea, ni siquiera da un consejo, facilita la comprensión de las opciones y el consultante decide si está listo para esta opción, para tomar esta opción con lo que viene y con lo que también requiere, ¿no? Lo que gana y lo que pierde con ella. Reconociendo que muchas veces esas pérdidas son temporales, porque cuando hacemos estos cambios, cuando hacemos estos pasos, también desde un lugar de amor en nosotros, vamos a tener la posibilidad
de también preparar a los que van a ser afectados y pueden ver que no viene desde una rebeldía o desde una acción autodestructiva, ¿no? Sino que estoy eligiendo hacer algo diferente porque entiendo que es lo bueno para mí en este momento, porque contribuye a mi bienestar. Ahora, si tomo una decisión sin estar lista y a veces haciendo un daño innecesario, ¿no? Porque lo hago desde el enojo y negando cosas que me fueron dadas desde el amor, entonces se genera un malestar que no contribuye a mi bienestar, sino que se me genera un nuevo conflicto, ¿no? Tú sabes que mientras hablas, yo Ujú, recuerdo eso mismo, o sea, por mí, con ujú, un manejo diferente. O sea, yo estaba estudiando en la UAS, ya en la carrera de odontología, yo vivía en la zona oriental, bastante retirada. Yo prácticamente, cuando salí de la universidad, pasaba mi día en Ciudadela, que era un lugar cerquita del departamento de odontología, y había una amiga que estaba en toda la disposición de dejarme una habitación para yo vivir ahí y no tener que estar viajando. Y yo me atreví a hacerle esa propuesta a mis padres. Y mis padres me dijeron, con los ojos así, tú estás loca, tú claro, estás loca. O sea, eso ni me lo propongas? Porque ellos claro, entendían a lo mismo, los padres, desde el amor, que tengo que hacer yo mudada en una casa independiente si yo tengo claro, mi casa. Pero yo entendía y creía, oye, creencia, que me iba a ir mucho mejor, iba a venir los fines de semana para acá, iba a estar comunicada, pero en ese momento yo sopesé, como tú lo dijiste, qué tenía que hacer, y si yo lo hacía, lo iba a hacer por encima de mis padres y me iba exactamente, a ver desobediente e iba a traer una situación desagradable. Entonces, claro. fíjate cómo cosas que aparentan ser sencillas necesitan que uno busque de alguien que nos ayude, que nos facilite a dar el paso o a entender que no es el tiempo. Claro, incluso dentro de los espacios terapéuticos nos podemos preparar para tener esas conversaciones, para poder bien comunicar esta decisión, para poder hacer una defensa sana, constructiva de lo que son nuestras decisiones, ¿no? Y poder hacer nuestro nuevo sistema de creencias, que como adultos vamos identificando que es el que en este momento nos puede servir o nos puede poner en un contexto de mejor adaptación al tiempo y a las circunstancias que podemos tener. Porque indiscutiblemente que aunque fueron normas, instrucciones, eh, cosas que nos dieron para asegurar nuestra mejor adaptación al mundo y a la vida, fueron en un contexto que no necesariamente es el actual, ¿no? Y que pueden entonces estar como un poco en contradicción, pero poder Y, hacerlo desde el amor y desde lo constructivo es muy importante. Parcia, cuando tú hablas desde el amor, hoy justamente estaba yo conversando con alguien que, que mientras me entrevistaba mencionaba a su madre y decía que su madre era una mujer muy fuerte, que su madre le daba muchos golpes, y yo le decía, es posible que quizás por la forma que tú eres o que tú eras, quizás tenía un comportamiento que tu madre entendía que esa era la manera de conducirte o arreglarte. Y es Ujú, un amor de madre que su hija no entiende. claro. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces nosotros recibimos, empezamos a tener creencias que los padres a nosotros nos van dando desde su amor, pero que Ujú, después cuando somos adultos pensamos que fueron imposiciones. claro, ¿Cómo entonces yo puedo lidiar con esa situación? claro De que que sí. yo duré un tiempo haciendo cosas porque mi padre me lo impuso, cuando en verdad, en el fondo, tu padre o tu madre, por amor, te decía que hicieras esto. Claro. Y fíjate que hay diferentes metodologías, ¿no? Y hay a veces un método de hacer algo que puede conllevar unas formas que pueden ser un poco difíciles. Por ejemplo, hay formas de educar donde hay mucho sermón,
hay formas de educar donde hay mucho castigo, inclusive a veces castigo físico, y esa es una forma. El principio es el mismo, digamos, ¿no? Es la intención de la madre que hace esta entrega de esta manera, puede ser el mismo de la madre que quizás es un poco más suave, que dialoga un poquito más, que no genera necesariamente esos espacios de castigo, pero si vamos al principio es el mismo, ¿no? Es una intención de educarte y de prepararte para la vida, que es muchas veces lo que dicen los padres. Entonces, si quitamos y si podemos hacer un poco de abstracción de lo que fue doloroso, ¿no? En esa entrega y nos quedamos con la intención y que quizás, bueno, en algunos casos el balance es un poco menos, se inclina un poco más hacia un lado o a otro, pero siempre reconocer cuál fue la intención puede ser ayudar mucho, ¿no? Y si es necesario, en algunos casos yo hasta recomiendo que lo puedas verbalizar. Y si le tienes que decir, mira, mamá, te agradezco que me educaste, aunque reconozco que muchas veces fuiste muy dura, no era agradable recibir tantos castigos. O sea, podemos decirlo desde el adulto, ¿no? Poderlo como verbalizar. Lo terrible es cuando nos quedamos simplemente en el reclamo o nos quedamos simplemente como en el anhelo infantil de que tú estás mal, yo estoy bien, ¿no? Entonces, ahí es donde un poco es difícil. Pero sí, claro que sí, que muchas veces estas lealtades y estas creencias nos fueron impuestas a veces con un poco más de fuerza, ¿no? Y de dureza. En algunos sistemas, Pero al a final están veces buscando el fue beneficio. impuesto. Ajá, ¿Perdona? al final están buscando lo mejor para nosotros. Exacto, aunque el método puede ser a veces, ¿no? Un poco fuerte Mira, y... Parcia, tú supiste que ya tenemos 30 minutos y pico hablando aquí, cómo pasa el tiempo. ¡Wow! ¿Sabes qué significa eso? Que tenemos que retomar de nuevo Claro otra que sí, entrevista, con dando mucho una gusto. segunda parte y no sé cuántas partes de esto, porque yo pienso que nosotros la próxima vez que nos reunamos, eh, como nosotros podemos trabajar lealtades y creencias desde diferentes ambientes, y Claro más que sí. cuando nosotros estamos en un sistema, por ejemplo, aquí en Dominicana, el que nos ve en Dominicana, tenemos un sistema de creencia totalmente diferente al que tienen en Estados Unidos, en Europa, ¿entiendes? En otros Sí. lugares. El comportamiento, las libertades que tienen ciertos hijos a cierta edad, cosa que no es aquí, que no pasa aquí por lealtades y por creencias. Claro. Entonces, yo creo que nosotros podemos en un próximo programa identificar un caso y ese caso desglosarlo, de los Muy tantos que bien. nosotros conocemos, Mm. especialmente con los jóvenes ahora, que con toda la información que tienen a través de las redes, con toda la información que tienen a través de la televisión, Ujú. eh, ya, o sea, ya no les importa muchas veces si fue en amor o fue en imposición lo que sus padres le dijeron. El tema es que cada quien quiere actuar de acuerdo a cómo Por cree supuesto. y cómo piensa, sin importarle las consecuencias. Claro Y que yo sí. pienso que nosotros en la próxima vez vamos a hablar de esta lealtades y de creencias, pero las consecuencias positivas y negativas. Así que anótalo ahí, porque ese va a ser nuestro próximo encuentro. Gracias Claro, de y eso verdad. lo vamos a hacer desde Santo Domingo. Así es. Espero que vengas pronto. ¿Viene pronto? Sí, el próximo Ah, mes. aquí te espero. Pues Qué gracias bien. de verdad. Tiempo nos faltó, pero yo sé que la gente se ha quedado entusiasmada. Primero, como enseñas, con la calma con la que explicas, y es fácil que la gente pueda entender los términos y pueda, por fin, yo siempre uso la palabra tolerancia. Hay que trabajársela, porque eso es lo que nos falta, tolerancia, porque no hay. Por la Ujú. falta de tolerancia hay guerras, por la falta de tolerancia hay desamor, por la falta de tolerancia hay familias totalmente desfasadas. Así que, sobre todo, el amor. Dios te Así. guarde y nos vemos pronto. Gracias por la invitación y sí, nos veremos muy pronto. Hasta Bueno, luego. señores, con nosotros estuvo Parcia Sansari hablando de este tema de creencias y lealtades. Ya está el compromiso hecho de manera presencial de que estaremos con ustedes pronto, quizás dentro de 15 días o un mes. Vamos a la pausa comercial porque nosotros venimos con el tema de odontología, columna de este programa, y vamos a hablar de cuando un diente, un solo diente,
¿Está negro o está oscuro? ¿Por qué se puso así? ¿Y qué hacer? Vamos a la pausa, no se muevan. Hay solución. Tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. A tu salud, aumentará. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa.